Buenos días a todos, hoy es miércoles de podcast. Llegamos al último miércoles de septiembre. ¿Cómo les está hablando Dios por medio de la epístola a los Corintios? Vemos una iglesia con muchas debilidades, pero también la gracia y la misericordia de Dios, no para que sigan de la misma manera, sino que puedan crecer y madurar en toda área de la vida de la iglesia. Hoy toca meditar en el pasaje del capítulo 11, versículos 2 al 16, y nos estará compartiendo nuestro hermano Víctor. Como siempre, iniciará con la lectura del pasaje a meditar y luego una breve reflexión. Oramos para que Dios nos hable de manera clara y directa en esta hora por medio de nuestro hermano. Es para mí un gozo el poder compartir una vez más esta porción de la palabra en este podcast. Antes leeré el pasaje a meditar el día de hoy, basado en la primera epístola a los Corintios capítulo 11, del 2 al 16. Dice la palabra en la versión Reina Valera 1960. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ahora iremos a una breve reflexión de los pasajes. Y es que una vez más, Pablo tiene que atender un problema que se estaba suscitando en la iglesia de Corinto. Esta no sería la primera vez que les escribe sobre algún asunto en donde estaba teniendo problemas, ya que esta iglesia es una de las más problemáticas de aquellos tiempos, y era necesario que ante las peticiones de ellos él pudiera atenderlos como conciernen el Señor. Al parecer en el verso 2 les está alabando de lleno, porque se acuerdan de él y retienen las instrucciones al pie de la letra. Pero si no conociéramos el contexto general, creeríamos que todo está bien, y pensaríamos realmente que era una iglesia que iba avanzando en lo espiritual muy bien. Pero no era así. Yo más bien lo veo como un sarcasmo en donde Pablo desearía que todo estuviera bien, ya que también en el verso 17 nos deja ver la misma palabra que él mismo les vuelve a decir que no los alaba en todo, ya que cuando se congregaban no lo hacían para lo mejor, sino para lo peor, ya que había mucha división entre ellos, como lo vimos en textos anteriores, y lo seguiremos viendo a lo largo de la epístola. Con esto tampoco quiero decir que Pablo esté tachando todo, sin reconocer algunas cosas que sí estaban teniendo avance. Pero era necesario atender algunos asuntos como el que iremos viendo en estos pasajes siguientes. En esta ocasión, veremos una situación que se estaba suscitando en relación a la vestimenta y a la apariencia de las mujeres creyentes, en contraste a las que no lo eran. Y nos es necesario recordar que esta ciudad estaba asentada en un lugar de puertos marítimos,
donde llegaban de muchos lugares a hacer comercio, así como era importante los lugares religiosos que se tenían como algo primordial de adoración para la gente que llegaba. Así que había mucha cultura, tradicionalismo y una situación religiosa politeísta en donde había una mezcla de varias razas que llegaban al lugar de Corinto. Y con todo esto tenía que lidiar la iglesia de aquellos tiempos. Así que Pablo tiene que volver a recordarles qué identidad tienen en el Señor, cómo fueron rescatados de las tinieblas y qué lugar ocupa cada uno en el Señor. Así que algo que va a enfatizar Pablo y que tiene gran responsabilidad es lo que dice en el verso 1. Sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¡Qué gran responsabilidad! Creo que es algo que deberíamos tener todos nosotros en estos tiempos también. Y es que si Él les está diciendo que lo imiten, es porque tenía la seguridad de saber que estaban siguiendo los pasos de Cristo. Y bueno, entonces empezará por recordarles el orden que ahora en Cristo tenían los que habían creído. ¿Qué lugar ocupaban y cuál sería su rol ahora en el reino de Dios? En el verso 3 les dice que no deben olvidar que Cristo es la cabeza del varón y éste la cabeza de la mujer, pero que Dios es la cabeza de Cristo. Así que no se trata solo de jerarquías autoritarias o tradiciones que solo llevaban a tener conflictos entre los hermanos, sino que recordando este orden podrían sujetarse al orden divino en el amor del Señor, viéndolo desde el principio de la creación, en donde Pablo lo dice, y muy cierto en el 11:7, el varón es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Por eso Pablo se atreve a decir que él imita a Cristo. Así que si ven a Pablo, miraban a Cristo. Así deberían ser también ellos, imagen de Cristo y por ende, gloria de Dios. Por eso, volviendo al entorno de aquel lugar, les va a decir la importancia que debían tener en relación a la vestimenta y su aspecto del varón y de la mujer. En el verso 4 y 5 les dice a los varones que no pueden cubrirse la cabeza ya que afrentarían su cabeza, y que si la mujer no se cubre su cabeza sería como si se hubiera rapado, afrentando su cabeza. Y es que tenemos que volver al principio del orden divino. El varón es cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza del varón. Por eso la mujer debía cubrirse la cabeza cumpliendo este orden, reconociendo la sujeción y autoridad de su varón sobre ella. Con esto también ella decía, el varón está sujeto a Cristo como a Dios. Ahora también cabe resaltar que había una gran diferencia entre las mujeres que profesaban la tradición politeísta, en donde prestaban sus servicios en prostitución para la adoración y sacrificio a la diosa Diana, que en ese tiempo se tenía en ese lugar. Ellas se cortaban el cabello y lo adornaban de muchas maneras, también se rapaban, en contraste con las mujeres que adoraban al único Dios verdadero. Por eso Pablo les tiene que recordar el principio divino y la necesidad de usar velo, a pesar de que llevaran a cabo el uso natural de su cabello, dejándolo crecer. Por eso Pablo recordará, del verso 6 al verso 9, la importancia de lo que él les había enseñado según las Escrituras, que la mujer es gloria del varón, así como el varón imagen y gloria de Dios. Por eso la mujer creyente debería cubrirse la cabeza para honrar a su marido, ya que si no lo hacía, la podrían confundir con las prostitutas que andaban con la cabeza descubierta y se rapaban, y el varón no debía afrentar su cabeza cubriéndola. Entonces, al llevar a cabo este mandato, no como algo religioso o tradicionalista, estarían cumpliendo el orden divino. La mujer reconocía la autoridad sobre ella por causa de los ángeles, como lo dice en el verso 10. ¿Y qué mencionaré de los ángeles? Viéndolo desde el aspecto espiritual, celestial y divino, como se traduce en algunos otros textos, ese ámbito espiritual y ya no terrenal, en el que vivimos los que hemos creído, siendo ya celestiales como los ángeles. Pero este verso comienza con la frase, por esta razón. Pablo habló de las culturas de los corintios, del orden divino en la creación y aún en el ámbito espiritual. Estas razones muestran que las mujeres cristianas en Corinto, al cubrir su cabeza, mostraban que estaban bajo autoridad en el orden de Dios. Así también Pablo les recordará del verso 11 al 15 la igualdad que tiene el varón y la mujer en el Señor,
y que ahora en Él, ni ella es más que Él, ni Él más que ella, pero que Dios ha dado a cada uno según Él quiere. Por eso, en el principio de la creación y aún la unión en el matrimonio, dice que aún la mujer salió de la costilla del varón. En la unidad ahora son una sola carne. Por eso no deben tener discrepancias en relación a que la naturaleza de la mujer sea su cabello largo, y éste funja como velo. Pero en ese lugar de Corinto, deberían usar velo demostrando su sujeción a su autoridad en el Señor. Sin embargo, Pablo termina diciendo en el verso 16, que estos asuntos no los lleven a tener peleas, ya que eso no les enseñó, sino más bien busquen la paz para con Dios y los hombres. Para concluir, nos tendríamos que preguntar entonces, ¿será que existen tradiciones, costumbres, vestimentas u otras cosas que en lugar de edificar el cuerpo de Cristo, estoy siendo de tropiezo para la sana edificación? Incluso culturalmente habrá cosas que deba evitar para no ser tropiezo a los cristianos y aún a los no cristianos. También, si tengo algún liderazgo en la iglesia, ¿estoy siendo ejemplar y viendo por el crecimiento de mis hermanos? ¿O simplemente utilizo esa jerarquía para menospreciar o enaltecerme sobre los demás? Deseo haya sido de bendición y cada día vayamos avanzando en donde Dios nos ha puesto para darle la gloria. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima. ¿Pudieron escuchar a Dios por medio del pasaje de hoy? Ya estamos en los últimos capítulos de la epístola. Vamos a aprovechar estos días que nos queda para disfrutar de la obra de Dios en medio de la iglesia. Ya tenemos disponible la última edición de Palabra Diaria de este año. Si estás interesado, te pedimos que te pongas en contacto con nosotros por los diferentes medios disponibles. Para cualquier información, búscanos en Facebook con Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube con Meditación Bíblica México y también puedes escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com. Nos despedimos hasta la semana que viene, invitando a compartir este mensaje con amigos, familiares y con todas las personas que puedan alcanzar. Dios los bendiga y feliz semana.